Buenas tardes. A nosotros nos tocó el tema de las brocas tricónicas. Nosotros somos el equipo 9 y el equipo está conformado por el compañero David Esteban, José Manuel, José Francisco y yo, Paola Andrea. Objetivo de las brocas tricónicas. Las brocas tricónicas son las estructuras de corte localizadas en la parte inferior de la sarta de perforación, las cuales permiten a las máquinas perforadoras demoler y triturar las formaciones arenosas o rocosas en la perforación de pozos profundos. Cada cono está equipado con cojinetes que le permiten girar de forma independiente, lo que permite que la broca penetre de forma eficaz en formaciones rocosas duras del subsuelo. En pocas palabras, los dientes de los conos están diseñados para cortar la roca, mientras que la rotación de los conos ayuda a desalojar y retirar el material perforado. Estas brocas se distinguen en dos grupos. Las barrenas con dientes de acero, estas se utilizan para perforar formaciones rocosas blandas o de baja resistencia a la compresión, y las barrenas con insertos de carburo de tungsteno para formaciones duras y abrasivas como el granito y el cuarzo. En las imágenes observamos los dos tipos de barrenas que les mencioné. Algunos de los usos de las barrenas, pues, son en la perforación de pozos de agua, en los pozos petroleros y en la minería. Por mencionar algunos ejemplos, en minería se utiliza para perforar rocas y extraer minerales en minas subterráneas y a cielo abierto. En la exploración geológica se utilizan para perforar y recolectar muestras de roca para buscar recursos naturales. En construcción, es decir, en ingeniería civil, para perforar cimientos, anclajes, pilotes, excavaciones y pozos de agua. En geotecnia, para obtener muestras de suelo y roca para evaluar la viabilidad, de proyectos de construcción. Como dato, las brocas tricónicas son ideales para la perforación de pozos de agua y petróleo, ya que pueden perforar a través de capas de arcilla y arcilla compacta con mayor facilidad que las brocas convencionales. Además, la calidad de una barrena tricónica puede tener un impacto directo en la seguridad, el tiempo de inactividad y el costo total de las operaciones de perforación de pozos, siendo esta una de las herramientas más utilizadas en la perforación petrolera y geológica. Las barrenas tricónicas son indispensables en proyectos de perforación de distintas escalas y complejidades. Por la aceptación que tienen, es evidente que esta barrena es la mejor que puede escogerse. La elección de los cortadores, así como el número y longitud de los dientes, depende principalmente del tipo de formación que se deba perforar. En cuestión de su historia, anteriormente, pues realmente no existían este tipo de herramientas. De hecho, la perforación pues se realizaba mediante acerado manual, lo que requería sostener un cincel y un martillo y golpear repetidamente una roca. Debido a esta situación, en 1908, Howard Hughes, de la empresa Hughes Tool Company, inventó la broca de dos conos. Sin embargo, en la búsqueda de mejoras, en 1933, este mismo ingeniero profundizó su invención de dos conos al inventar la broca de tres conos. Estas grandes invenciones revolucionaron el negocio de la perforación petrolera en ese momento. La patente de esta nueva herramienta, dada en 1933, desarrollada por la empresa Hughes Tool Company, duró hasta 1951, para dar lugar a que muchas otras empresas empezaran a fabricar sus propias brocas. Bueno, la superioridad de estas nuevas tres puntas cónicas realmente revolucionó la forma en que se realizaba la minería y la perforación y cambió virtualmente cientos de industrias después. Cuando se implementó el metal de tungsteno para estas brocas de tres conos, surgió otro beneficio importante de esta nueva herramienta: resistencia al calor y perforación a alta velocidad. Hughes Tool Company fue fabricante estadounidense de brocas, fundada en 1908. Se fusionó con Baker Hughes Incorporated en 1987. Y las operaciones de fabricación de la empresa se encuentran en Second y Girard Streets en Houston, Texas, donde está ubicada en la década de 1910. Hoy el sitio del edificio se encuentra en el campus de la Universidad de Houston Downtown. Bueno, de una
sus orígenes y desarrollo, empezando de manera cronológica, la historia queda explicada así. Las primeras barrenadoras en el siglo XIX y principios del siglo XX, antes de la invención de la barrena tricónica se utilizaban barrenas de arrastre o de fishtail, cola de pez, que eran menos eficientes en formaciones duras. En 1901 se crea la barrena de rodillos bicónica, inventada por Howard R. Hughes Sear, que mejoró la perforación en ciertas formaciones. En 1909 se patenta la barrena bicónica. Howard R. Hughes patenta la primera barrena con conos giratorios, sin embargo su diseño inicial tenía solo dos conos. Y finalmente, en 1933, se crea la barrera tricónica. Howard R. Hughes Jr., su hijo, revolucionó la industria con la invención de la barrera tricónica, que incorporaba tres conos interconectados. Este diseño permitió una distribución más equilibrada de la carga y una mayor eficiencia en la perforación de rocas duras. La empresa Hughes Tool Company monopolizó el mercado de barrenas durante muchos años gracias a su patente. Y bueno, en 1951 expira la patente de Hughes Tool Company respecto a la barrera tricónica. El equipo empleado en la perforación con brocas tricónicas es el siguiente. Primero se emplea una perforadora, máquina que proporciona la rotación y el empuje necesarios para que la broca tricónica penetre en el suelo. Después se usa una sarta de perforación, conecta la broca a la perforadora y transmite la fuerza de rotación y empuje. Después se usan las barrenas de perforación, tubos que se añaden a la sarta de perforación para aumentar la profundidad de perforación. Luego el lodo de perforación, que utiliza para lubricar la broca, enfriarla y transportar los recortes de roca a la superficie. Y finalmente el equipo de control de sólidos, que separa los recortes de roca del lodo de perforación para su reutilización. La sarta de perforación es un componente de peso intermedio para la sarta de perforación entre los lastra, barrenas y la tubería de perforación. Es una tubería de gran espesor de pared y con uniones especiales extra largas, por lo que es de fácil manejo, ideal para la perforación direccional y para pozos muy desviados, ya que resiste numerosos cambios de ángulos y dirección en el pozo. Y bueno, tenemos que la tubería está conformada por toda esta parte. Empezamos con la tubería de perforación, después la tubería pesada, que es esta parte de acá, el martillo HDCO, una combinación, después las trabarreras, estabilizador, DC el monel, válvulas TEG, estabilizador, portabarrena y finalmente las barrenas tricónicas. Después está el lodo o fluido de perforación. Las funciones principales de todo fluido de perforación son remover los recortes perforados del pozo, controlar las presiones de formación y mantener la estabilidad del hoyo. Y bueno, aquí se muestra un pequeño diagrama donde el fluido se parte de las tricónicas por, por el medio y de ahí hace que la presión hidrostática lo empuje hacia los lados y la presión de formación lo empuje hacia el centro. Y pues vemos que el fluido va de arriba hacia abajo de la broca tricónica y después saca todo lo que son los materiales. Este puede ser lodo, puede ser aire o puede ser otro cualquier fluido de perforación que ayude a enfriar la superficie. Los tipos de perforadoras. La elección de la perforadora depende de varios factores como la profundidad y el diámetro de perforación requeridos, el tipo de suelo, las condiciones del sitio y el presupuesto disponible. Aquí tenemos tres tipos, que es de rotopercusión, percusión y rotación. De rotopercusión tenemos un martillo en el fondo, de percusión tenemos un trépano o cuchara, y de rotación tenemos la tricónica, que es la que estamos estudiando en este momento. Y pues aquí vemos que usa lodo con detritus y vemos que usa todo limpio. Y pues aquí está el proceso que hace el lodo al momento de ingresar y salir de la perforación. Las perforadoras rotatorias utilizan una mesa giratoria o un top drive para hacer girar a la sarta de perforación y la broca. Son versátiles y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo en imagen. Las perforadoras de percusión utilizan un martillo para golpear la broca y fracturar el suelo. Son adecuadas para suelos duros y rocosos. Y aquí tenemos otro ejemplo. Y finalmente las perforadoras de empuje, que utilizan fuerza hidráulica para empujar la broca en el suelo. Son ideales para suelos blandos y arcillosos. Bueno, también tenemos las perforadoras direccionales. Estas permiten controlar la dirección de la perforación, lo cual es útil para instalar tuberías o cables subterráneos. Las perforadoras direccionales funcionan mediante la transmisión de datos electrónicos al operador. Un dato muy importante es que pues el operador no necesita estar cerca de la perforadora,
por lo que puede dirigir la broca a lo largo de una trayectoria planificada. Tenemos los tipos de brocas tricónicas, y pues estos se pueden clasificar según el tipo de dientes, ya sean de acero, que pues realmente son muy económicos, pero solo son para suelos muy blandos a suelos medianos. Y están las de carburo de tuxteno, que son duraderas para suelos duros y abrasivos. Este tipo de brocas se utiliza para perforar materiales duros como rocas y para dar forma a otros materiales. Sus usos pueden ser para perforar pozos petroleros, perforar pozos poco profundos en formaciones rocosas duras, perforación geotécnica y ambiental, dar forma y tallar madera como un dato muy importante. Y sus características es que el carburo de tuxteno es un metal duro y resistente al desgaste. Las brocas tricónicas tienen una estructura de cojinete flotante. Además, sus componentes flotantes son resistentes al calor y están hechos de materiales de alta intensidad. La superficie está tratada con un lubricante sólido. La calidad de la broca tricónica generalmente puede afectar la calidad, eficiencia y costo de la perforación. También pues pueden clasificar según la configuración de sus dientes, ya que pues los fresados pues prácticamente como lo dice pues se fabrican desde el cuerpo de la misma broca, y están los insertos prensados que pues como su nombre lo dice pues se insertan y fijan en el cuerpo de la broca luego de ser elaborados. Según el tipo de conexión, pues comúnmente pues la conexión que tienen estas brocas tricónicas pues es la rosca API, y pues existen otro tipo de conexiones, pero generalmente ya son para equipos muy especializados que requieren llevar tareas muy complejas o específicas. También están según el tamaño, pues varían de diferentes tamaños para diferentes diámetros de perforación y seguían según el código IADC, ya que este se basa en la clasificación según su tipo, dureza y características. El código IADC de una broca tricónica es una secuencia de 4 dígitos que identifica las características de la broca. IADC son las siglas de Asociación Internacional de Contratistas de Perforación. Los códigos ayudan a los perforadores a describir al proveedor el tipo de broca que se necesita. Los dígitos del código IADC indican la dureza de la formación en la que se utilizará la broca, el tipo de rodamiento o sello utilizado, el diseño de los cojinetes, la cola de camisa, la pata, la sección y el cortador. Por ejemplo, un código IADC 537 indica una broca tricónica con inserto de carburo de tuxteno y cojinete liso. También está el procedimiento de prueba con brocas tricónicas. Como primer paso está el estudio geotécnico, que pues se realiza para determinar el tipo de terreno y las condiciones de perforación. Y como segundo paso tenemos la selección de la broca, que pues realmente aquí es donde pues solo ya una vez determinado el estudio geotécnico, pues se elige la broca adecuada para el tipo de suelo y las necesidades que este proyecto va a requerir. Bueno, en el montaje del equipo se ensambla la perforadora, la sarta de perforación y la broca. Aquí podemos ver un pequeño esquema donde está el acoplamiento de rotación, la barra, el estabilizador y nuestra broca. Para la perforación, se inicia la perforación aplicando peso y rotación a la broca. Se monitorean los parámetros de perforación y se realizan ajustes de ser necesario. Esto con la finalidad de extraer muestras, las cuales son tomadas del suelo y de la roca para su análisis. A las muestras se les realizan ensayos de carga para verificar la capacidad de portante del suelo y la resistencia de la roca. Los parámetros a obtener es la velocidad de penetración, o ROP, por sus siglas en inglés, es la velocidad a la que la broca avanza en la perforación, en la formación rocosa, medida en metros por hora o pies por hora. Indica la eficiencia de la broca al cortar una roca.
Una mayor ROP significa una perforación más rápida. Nuestras brocas también se desgastan por el uso. Se refiere al grado de deterioro de los dientes o insertos de la broca después de un periodo de uso. Un desgaste excesivo reduce la eficiencia de nuestra broca y puede requerir un reemplazo prematuro. El torque es la fuerza de rotación aplicada a la broca que se mide en newtons por metro o libras por pie. Un torque adecuado asegura que la broca corte eficientemente sin sobrecargar el equipo. La presión sobre la broca, o WOP por sus siglas en inglés, es la fuerza axial aplicada sobre la broca medida en kilogramos o en libras. Un desgaste excesivo reduce la eficiencia de la broca y puede requerir un reemplazo prematuro. Una presión adecuada maximiza la ROP sin dañar la broca o el equipo. Las vibraciones son las oscilaciones o movimientos no deseados durante nuestra perforación, que pueden ser axiales, laterales o de torsión. Las vibraciones excesivas pueden dañar la broca y reducir su eficiencia en la perforación. El flujo de lodo es el volumen de fluido de perforación que bombea a través de la broca, medido en litros por minuto o galones por minuto. El flujo de lodo circula para enfriar la broca y remover los cortes de roca y mantener la estabilidad de nuestro pozo. La eficiencia de corte es una medida de qué tan eficiente es esta broca cortando la roca, considerando la energía utilizada y el material removido. Una mayor eficiencia de corte indica un mejor desempeño de la broca. Y bueno, aquí tenemos un pequeño video de nuestra broca. Bueno, en el video anterior pudimos apreciar los diferentes tipos de brocas tricónicas que hay, y estos se utilizan dependiendo del tipo de suelo o las características que el suelo presente. Y en este pues podemos apreciar cómo es el procedimiento de perforación de las brocas tricónicas. Incluso se puede apreciar en una parte cómo se utiliza el fluido pues para evitar desgastes y mantener la uniformidad de nuestro pozo. Bueno, y esta es la bibliografía que utilizamos para nuestras diapositivas. Muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos el equipo 9.